Continuamos acá con Conexión al Alma por Creativa Radio y vamos de lleno, de entrada al tema que te adelanté en la apertura, en el bloque anterior, donde te hablaba del sufrimiento y el dolor, o el dolor y el sufrimiento. El dolor en realidad es algo que sucede, quizás inesperado, o quizás se ve venir, pero igual hay que transitarlo porque no deja de doler. Y el sufrimiento, que el sufrimiento sí es opcional. A ver, esto que te voy a contar hoy, esto que te voy a relatar, tiene que ver con que está basado en un libro, uno de los tantos que he leído y que me gusta leer, ¿no? Y que todavía no terminé de leer. Es el libro de Vivir en el Alma, de un también psicólogo, Juan Garriga, Bacardi, él es español, y tiene este libro maravilloso que habla de diversos temas. Y uno de estos es el dolor. Y tomando de este texto, lo del dolor, ¿no? Me quedo pensando en voz baja. Tomando esto, dije, bueno, esto sería bueno que lo cuente, y si bien yo tengo una base en donde diferencio qué es el dolor y qué es el sufrimiento, acá el colega, Juan Garriga, lo que hace es darle una vuelta más y hasta nos cuenta una historia que tiene que ver con una señora que perdió a su hijo, que justamente cuando uno dice dolor, uno se va directamente a la pérdida, a la muerte de un ser querido, ¿no? Entonces él toma el ejemplo, como ejemplo, y cuenta la historia de esta mujer que pierde a su hijo, y también otra mujer, o sea, dos mujeres que pierden un hijo, y la manera en que estas mujeres afrontan ese dolor. Pero bueno, él arranca diciendo algo más o menos así, yo lo voy a parafrasear, esto es, algunas citas son textuales y otras te vas a dar cuenta que tienen que ver con mi interpretación. Y él dice que ante el dolor, ante la presencia del dolor, generalmente hace referencia a lo que todos pensamos en nuestro inconsciente, el inconsciente colectivo, dolor igual un duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante el dolor, ante la presencia de personas, ¿no?, que atraviesan verdaderos duelos, en las personas que acompañan a este ser que partió, y a sus familiares, amigos o el entorno, ¿qué hace uno cuando una persona fallece con los que quedan? A uno le surge ir a acompañar, ¿no? Acompañar porque tiene compasión, porque se solidariza con esa persona. Entonces lo que dice Garrigas, dice que en los demás, en los que quedan acá, en este plano, se abre espontáneamente la puerta de la compasión, la humanidad y la solidaridad. Recuerdo que cuando habla de humanidad, yo lo interpreto de la siguiente manera. Creo que la pérdida de un ser querido hace que todos nos humanicemos y que pensemos que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y esto nos humaniza, ¿no? Como que hay un principio y un fin, y ahí caemos en la realidad, porque uno creemos que tenemos acá, en este plano, en esta tierra, una vida eterna. En realidad no la tenemos acá, no, no. El alma sí es eterna y va a seguir con otras vivencias y con su propósito en otros planos, en otras dimensiones. Pero el cuerpo físico sí tiene una fecha de caducidad. Entonces, lo que abre la puerta a esto, a que uno sea solidario, que se humanice con esta persona que ya no está. Con la persona que no está, quiero decir, con los que quedan acompañando, con el familiar de esa persona que no está. Entonces, sentimos, claro, este impulso natural de acompañarlo, de apoyar a las personas que se quedaron aquí tristes y a lo que superan ese tormento. Sin embargo, el sufrimiento tiene otras características, otras connotaciones, y despierta en los demás el deseo de alejamiento. ¿Cómo es esto del deseo de alejamiento? ¿Por qué despierta en nosotros el deseo de alejamiento? Porque el sufrimiento, como te dije antes, es opcional, es opcional. Es decir, pasó la situación de dolor y yo me quedo anclada a ese dolor, a esa situación, y sufro.
y sufro, y sufro. En un momento te van a querer acompañar ante ese dolor, ¿no? Te van a querer acompañar, van a querer que esto termine quizás, porque el dolor tiene una etapa, hay un proceso que se llama duelo, y cuando ese proceso termine, bueno, uno tiene que seguir adelante. Entonces la gente te acompaña en ese proceso. Pero ¿qué pasa cuando ya se supera ese proceso? Porque hay un tiempo determinado, que si querés en otro episodio te lo puedo contar. Entonces se quedan apegados al sufrimiento y sufren, y pasan años enteros, años y años, y sufren. Y vos ya lo acompañaste, vos ya le diste todas las posibilidades, le diste su tiempo para que procese el duelo, pero esa persona no quiere salir de ese lugar de sufrimiento. Entonces lo que uno hace es alejarse, ¿no? El otro se aleja en realidad. Digo uno y digo el otro, ¿no? Se va alejando de esa persona porque ya hizo y agotó todas las posibilidades para que se ponga mejor. Y sin embargo, esta persona optó por no salir de ese sufrimiento. Entonces, por eso digo, el sufrimiento es opcional, el dolor pasa una sola vez. Por un lado, podríamos hablar de sufrimiento inevitable, ¿no? Que es aquel que ocurre cuando nos visita el dolor de los hechos de la vida. Acá, fíjate que el sufrimiento surge, el sufrimiento inevitable, y te lo remarco porque es inevitable, viene de la mano del dolor. Está el dolor, y de ese dolor surge el sufrimiento, porque después esto lo seguís padeciendo, pero tiene un tiempo, como te decía antes. Ese sufrimiento es inevitable, pero hay otro que es evitable, que es el de seguir permaneciendo anclado a ese sufrimiento, a esa emoción, a esos sentimientos, a esa manera de ver la vida, de transitarla más que nada, porque la transitas desde el dolor. Entonces, lo que dice Garriga es que lo que evitamos nos aleja de nosotros mismos. Lo que evitamos nos aleja de nosotros mismos. Nos alejamos de nosotros mismos. ¿Sí? Aquello que evitamos, porque yo evito esto, me alejo de mí. Cuando en realidad deberías y deberíamos enfrentarlo. Así me acerco a mi interior, me acerco hacia ese dolor. Voy al fondo, lo transito. Una gran proporción de sufrimiento es evitable y tiene que ver con la dificultad de entregarse al dolor. Claro, si yo lo que hago es ir a ese dolor, meterme de lleno, ¿sí? Ok, y lo transito y lo sufro por un momento, luego ese sufrimiento me corro y va a pasar. Pero para esto me tengo que meter de lleno, no lo tengo que evitar. Entonces, lo que se aconseja, lo que te aconsejo, por decir consejo, lo que te sugiero en realidad es que ante esa situación de dolor, lo que hagas es transitarla. Y transitarla tiene que ver con meterte en carne y hueso en ese sufrimiento. No hacerte el tonto, hacerte el nabo, la nava, darte vuelta y decir, acá no ha pasado nada. No, no tiene que ver con eso, sino que me duele, sufro, sí, sufro, lloro, hoy estoy bien, mañana estoy mal. Eso es meterse en ese dolor, transitarlo, porque si no te vas a alejar de vos mismo, porque vas a continuar, lo vas a ignorar, le vas a dar vuelta a la cara, y sin embargo, eso te va a pasar factura. ¿Y qué está pasando acá? ¿Por qué? Porque quizás más adelante pase, que me ha pasado, hay muchos consultantes que llegan con duelos no trabajados, y resulta que después recuerdo una consultante que era una pelea con una pareja de un año, no mucho tiempo, pero ella notó que le estaba doliendo mucho, y que no podía salir de ese dolor. Y en realidad nos dimos cuenta que lo que estaba haciendo era un proceso de duelo no terminado por un duelo anterior, que tenía que ver con el fallecimiento de un ser muy cercano a ella, un familiar, que hizo lo que pudo, pero dijo, voy a salir adelante, y sin embargo no penetró de lleno en ese dolor, sino que como que acá no ha pasado nada y sigo. Y esas son las consecuencias, ¿no? Entonces, son muy difíciles las pérdidas, pero hay que transitarlas, y a ese dolor hay que transitarlo.
Lo que es inevitable es ese impacto y seguramente el dolor por los sucesos que sucedieron, ¿no? Por lo acontecido, lo acaecido. Sartre dice, lo importante no es qué han hecho conmigo, sino lo que he hecho con lo que han hecho conmigo. Claro, lo importante no es lo que ha sucedido, sino lo que vos haces con eso que ha sucedido. ¿Sí? Es como vos tomás cada circunstancia de tu vida. Y hay un sufrimiento que seguramente vos y yo, este tipo de sufrimiento, el inútil, el que es evitable, este tipo de sufrimiento es el que hacemos, ejercemos y transitamos todos los días. Decís, ¿cómo puedo yo elegir sufrir todos los días? Sí, hay un tipo de sufrimiento que es el sufrimiento inútil y que, por ejemplo, son las personas que se quejan, los resentidos, los víctimas, ¿no? Los vengadores, los locos, etcétera, habla él. Pero yo cuando leí esto dije, los quejosos, o sea, yo elijo todos los días, entonces en algún punto, vivir y transitar este sufrimiento inútil, que tiene que ver con la queja, el resentimiento también. El resentimiento, volver a sentir, o sea, te digo, por ejemplo, igual yo digo te perdono, bueno, te perdono es entre comillas, ¿no? Perdono esta situación, pero después no te lo olvidas más, no te lo olvidas más y seguís, es como que volvés a sentir eso que sucedió, el resentir, vuelvo a sentir esto, entonces no quiere decir que no lo sano, no me corro de esto, sino que vuelvo a resentir todo lo que me causó nuevamente, como dice Chiquita Legrand. Hay una frase que dice algo así como, no soy rencorosa, pero soy memoriosa. Es similar a decir esto, es el resentir, es un resentimiento. Y fíjate que este tipo de sufrimiento, el sufrimiento inútil, es el que todos los días, sin ser conscientes, nosotros padecemos. Entonces, dejemos la queja, dejemos el resentimiento, dejemos el victimismo. ¿Por qué? Porque esto también es un beneficio secundario, diría Freud. ¿Por qué un beneficio secundario? Un beneficio secundario del síntoma. ¿Por qué? Porque si me pongo en víctima y en pobrecito de mí, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Me van a tener cierta pena, lástima, y no la voy a pasar tan mal, como que dentro de lo malo que estoy lo voy a pasar no tan mal, ¿no? Entonces, este sufrimiento sí que es inútil. Y, y casi nunca despierta, a diferencia del dolor, la compasión de los demás, ¿no? Uno se aleja. A ver, si yo escucho quejas todo el día, personas que se quejan, que vibran bajo, me corro, me voy, me alejo. Diferente es el dolor, que lo que causa en vos es ir y acercarte y acompañar a esa persona que ha padecido un hecho inevitable, ¿no? O, sí, inevitable, inevitable porque pensaba en la enfermedad, como te decía antes, si vos estás enfermo y te vas a morir, está bien, lo sabés, pero el dolor que pasás cuando te dicen que esa persona no está, es inevitable. O sea, no, vos decís, a ver, sí, me la esperaba porque estaba muy enfermo, ok, pero no pensé que iba a doler tanto. Eso sí que es inevitable, y eso no lo puedes manejar. Entonces, ese dolor hace que uno te acompañe, pero el otro, el sufrimiento, el inútil, el de quejarte todos los días, ¿no? Ese hace que uno se aleje. Y lo bien que haces en alejarte de personas que se viven quejando o resentidos por la vida. Entonces hay que distinguir entre el dolor y el sufrimiento. Así como el sufrimiento se funda en una lucha contra los hechos, el dolor es la emoción que se activa y que se muestra, y que nuestra biología pone a nuestra disposición cuando los hechos nos duelen. Claro, porque ante el dolor, ¿qué pasa? Esta emoción surge porque esa situación que está pasando allá afuera nos duele, entonces nuestra biología se activa porque, ¿qué pasa? Si nosotros guardamos esa emoción, eso después va a tener consecuencias en nuestra salud, desde dolores de cabeza, quizás alguna cuestión de órganos, o quizás el miedo, ¿no? El miedo que surge después, el miedo a la muerte, por ejemplo, o las pesadillas de noche, no poder conciliar el sueño, estrés, insomnio, en fin. Entonces, por eso él dice acá que el dolor es la emoción que se activa y que nuestra biología pone a nuestra disposición.
Cuando los hechos nos duelen, nos avisa algo, ¿no? Y eso hay que transitarlo. Cuando nos traen pérdidas o asuntos desgraciados, cuando nos tenemos que desprender de aquello que tanto queremos, o al revés, cuando lo que queremos no logramos alcanzarlo o no viene hacia nosotros. El dolor es una emoción natural. El dolor tiene mala prensa en realidad, porque existe la creencia de que no debemos estar tristes. Sí tenés que estar triste, sí tenés que angustiarte, te tenés que angustiar, porque, como digo siempre, yo cuando viene alguien y me dice, estoy triste, estoy angustiado, bienvenido sea, qué bueno que estás angustiado, que estás triste, y me miran. No, ¿por qué? Porque después de la angustia, después de ese sufrimiento, después de tocar fondo, después de quedarte ahí tirado en el piso, llorando, pataleando, después de eso, sacás toda esa emoción y quedas vacío, no hay nada. Y ahí va a surgir el deseo de querer seguir adelante. Eso es así. Está, Lacan habla del goce, angustia y deseo. El goce es cuando sucede esto, ¿no? El padecimiento, esta situación que puede llegar a suceder, ¿no? Y o situaciones que no somos conscientes y sin embargo la padecemos, no nos gusta y sin embargo permanecemos ahí. Y después te angustias. Ok, bienvenido sea la angustia, porque después de la angustia viene el deseo de seguir, de volver a conectar sueños, proyectos, anhelos. O sea que bienvenida a la angustia. No la angustia prolongada en el tiempo, por favor, entiéndase, si no, no hay un determinado tiempo para la angustia, pero tiene que venir la angustia, ¿no? Entonces, el tema es, lo que sí es disfuncional, o sea, ninguna emoción es peligrosa en sí misma, no, ninguna, los extremos, chicos, manéjenme los extremos, ni mucho, ni como digo yo, ni muy mucho, ni tampoco. Entonces, manejemos los extremos, el tema es buscar el equilibrio. Entonces, ninguna emoción es tan peligrosa, ¿sí?, en sí misma. Lo que sí es disfuncional es quedarse anclado durante mucho tiempo en alguna de esas emociones, ¿sí? Ahora, si vos te quedás anclado al dolor, este dolor se va a convertir en sufrimiento. Si vos te quedas anclado mucho tiempo en ese dolor, esto se va a convertir en un sufrimiento. Y este sufrimiento, si lo prolongás en el tiempo, se convierte en una melancolía. Y ahí ya deberíamos pedir ayuda. Siempre está bueno pedir ayuda. Siempre, porque no se sale solo, se sale con ayuda. Entiéndase que si este dolor luego se pasa a un sufrimiento y este sufrimiento se convierte en melancolía, creo que hay que pedir una ayuda profesional. Pero si no, tenés que pedir ayuda a un amigo, un familiar, a alguien que te ayude y te acompañe en ese proceso de dolor, por cualquier situación. ¿Sí? Y ahora, te voy a dar un descanso, vamos a escuchar buena música y después vamos con este ejemplo de estas madres que han perdido hijos y bueno, y qué han hecho ellas para salir adelante y cómo salir adelante y qué herramientas, ¿no? Así que ahora quédate ahí con buena música y seguimos con más conexión al alma.